Bienvenidos a este tercer y hermoso episodio acerca de gestión del tiempo aquí en este lugar hermoso, Filológica Atelier. Vamos a tener una invitada de honor que se llama Didi Curar, experta en gestión del tiempo. Y la verdad me ha sido un honor tenerla como invitada especial porque nos da todas las herramientas necesarias, puntuales, para nuestro propio progreso y pues poder avanzar paso a paso. ¿Sí? Lidis, qué gusto estar aquí, la verdad, en este lugar tan hermoso como Café Lumière. Bien, mira, tú sabes que la última vez que conversé con nuestra amiga Rebeca me menciona de que fue fundamental el papel que hiciste en la gestión del tiempo con ella y su equipo y fue algo maravilloso porque dice que como que se resolvió todo, ¿sí? Entonces, eso realmente me impactó y me hizo pensar en que el tiempo es en verdad algo tan valioso como cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, y yo estaba pensando en cómo influye el respeto por tu método que enseñas en la puntualidad y en la claridad mental que en verdad necesitamos para tener primero la paz y segundo para tomar las mejores decisiones cada día. ¿Qué es lo que hay que... Bueno, Linda, muchísimas gracias por tu invitación y por el interés en querer saber un poco más y poder compartir con tu audiencia un poco de lo que hacemos por acá, ¿sí? Principalmente más que un método como tal, sí, porque esto varía mucho dependiendo de cada persona y se ajusta mucho al conocimiento y a los hábitos que cada persona tiene. Yo parto de la premisa de que más que todo es el autoconocimiento. Si no nos conocemos, no sabemos cómo funcionamos. Y por ende, pues no sabemos qué estrategias nos funcionan mejor. Partiendo de, por ejemplo, si yo sé que en qué momento del día soy más productiva, sé que puedo aprovechar al máximo ese momento. En mi caso, yo soy más nocturna, por ejemplo. Entonces yo soy de las que trabajo hasta muy tarde y esos son como mis picos de energía y lo aprovecho al máximo. Entonces trato de ubicar reuniones importantes, trabajos o proyectos que ameriten concentración o como más dedicación en esas horas pico que sé que puedo rendir mucho más. Sí, eso es como parte del autoconocimiento. Aparte también, he tocado mucho un tema fundamental que también es súper importante, que es el tema también de las heridas de la infancia, ¿sí? Porque ¿qué pasa? A veces nos salimos del tema como diciendo, es que así soy yo o así funciono yo, y en realidad a veces o la mayoría del tiempo son hábitos aprendidos o creencias limitantes. Entonces también nos podemos ir un poco más allá y llegar a ese punto donde qué era lo que escuchábamos nosotros de niños en casa repetidamente relacionado con el tiempo, por ejemplo. Entonces, frases como vamos tarde, no tenemos tiempo, el día no me alcanza, y probablemente no es que no te alcance el día, sino que fue lo que aprendiste por frases repetidas que has venido escuchando a lo largo de tu vida y es como lo aprendido, más no lo aplicado porque así somos realmente. Entonces, es primero como indagar un poco más allá, incluso en mis talleres me gusta mucho compartir este libro que son las 5 heridas de la infancia, porque sí, lo interesante aquí es como que la gente empiece a indagar y cada persona tenga el interés de descubrir un poquito más de cómo soy, cómo funciono y cómo me va mejor, ¿ok? En este punto, ya pasando como al tema un poquito más estructurado, ¿qué es lo que yo recomiendo realmente en lo que tú dices, tal vez un método? Yo recomiendo que nosotros deberíamos organizar el año completo, ¿sí? Es un proyecto final que tal vez lo vemos muy grande y tal vez al verlo tan grande nos abrumamos y al principio ni siquiera empezamos, sino que abandonamos de una vez. Tenemos que planificar lo que es el año completo, ¿ok? A lo que nosotros vemos tal vez el año completo es un proyecto completo, lo podemos ver abrumador y muchas veces ni siquiera empezamos por lo grande del proyecto. Entonces yo recomiendo ir llevándolo a tiempos un poquito más cortos y son metas como más cortas y alcanzables. Es decir, lo voy llevando de 1 año a 6 meses. De 6 meses lo voy llevando a 3 meses, luego de manera mensual, luego de manera semanal y luego de manera diaria. Y cada día, la noche anterior, yo planifico mi día siguiente. Y en este punto también tenemos que ser flexibles porque sabemos que cada día hay cosas que tenemos que hacer, tareas, proyectos, reuniones que no dependen de nosotros. Entonces, hay cosas que se van a ir ajustando durante el día. Y dependiendo de la importancia o la urgencia, yo lo voy planificando el día siguiente. O más adelante, ¿sí? Dependiendo de la importancia, obviamente, de mis prioridades, qué va primero y qué va después. Entonces,
es como ir llevando esas metas más grandes a un poquito más pequeñas y alcanzables. Es decir, podemos ir avanzando paso a paso sin que eso nos dé miedo, ni siquiera pensar en el hecho de empezar. Entonces, más que todo, por ahí va la cosa, ¿sí? Desde el autoconocimiento y poder ir planificándolo, pero de manera más consciente. Perfecto, chévere. Qué genial, la verdad lo que dices es totalmente cierto. Y de hecho, la última vez que nos vimos, conversamos, inmediatamente llegué a mi casa y planifiqué una actividad con mis niños, divertida. Te la hice divertida para organizar los closets y ellos, lejísimos, fue como se integraron. ¿No? Mamá, quiero que me rediseñes esta prenda, esta es para regalar, y así fuimos organizando, y una cajita le colocamos etiqueta, esto es para donar, el otro es para cambiarle el modelo y todo esto, y fue muy chévere porque ellos se integraron, se involucraron y vieron que al final como quedó el closet bien, hasta por colores incluso, porque bueno, son muy creativos, ¿no? Los niños son muy creativos, entonces en forma de juego les he enseñado muchas cosas para que ellos vayan, desde mis hijos tienen 7 años, mi hijo Samuel, y 6 años Perla, entonces son edades donde ellos, así como estás hablando de las metas grandes, las metas cortas, ellos al futuro lo van a ver más sencillo. ¿Por qué? Porque se están entrenando desde pequeños. Entonces eso es algo viene de casa. Entonces esa es que dice la fórmula para ir avanzando. Y al final sentí una paz increíble, una paz, una claridad mental cuando vi ese orden. Y yo dije, nada, así, no solamente el orden, sino la armonía que implica el tener ese orden. Entonces, si vamos al método tuyo que estamos conversando, para no verlo abrumador, me llama la atención eso que dices de que proyectar lo de un año hasta las metas diarias. Eso es algo más sencillo. Entonces, al ver que si se puede, si de esa manera vamos avanzando. No solamente yo, sino mis 3 hijos, mi esposo, mi hogar, mi emprendimiento, todo va alineado para que vayan mejorando cada día. Si no lo vean, ay, no puedo hacerlo, sí lo puedes hacer, pero de esta manera, de este método, porque todo tiene un método, entonces ese método es el que funciona. Entonces, sin embargo, cuando fuimos, mi hija y yo, a tu clase magistral en la universidad, fue el clic, que me hizo clic en mi mente, y cuando dijiste, bueno, este año voy a leer 15 libros, y yo, wow, impresionante, me quedé así pensando, y bueno, me quedé ahí en la mente, y cuando llegué a mi casa, a los pocos días, mi hijo me dice, mira mamá, terminé de leer este libro del Nuevo Testamento, y son 300 páginas, claro, tienen sus dibujos y todo, pero se sintió como que, y yo, en verdad, yo vi que sí lo estaba haciendo, lo metía debajo de la almohada, para leerlo en la noche, lo metía en el bolso, en el morral, para estar en clase, cuando en los momentos que de repente él se pueda distraer, lo leía y así. Entonces, de esa manera sencilla se crean los hábitos que tú estás diciendo, los hábitos, ¿verdad? Para que cada día vayamos avanzando. Así de bien. Entonces, fíjate, también lo otro que me sucedió que recientemente es que mi hijo se integró en hacer su disfraz. Entonces él tenía claridad en lo que iba a hacer. Se involucró, me ayudó porque me veía ocupada en otras cosas, y él prácticamente hizo el esqueleto, y yo le hice la parte técnica, porque le gusta el dibujo. Y entonces yo lo iba orientando y ahí íbamos haciendo hasta que hizo su disfraz al final. Entonces, de alguna manera, pues sí, esa metodología funciona. Funciona en un niño, ahora no va a suceder en más cosas más grandes. Entonces, bueno, fíjate que entrando un poquito en el tema de la autonomía y que tenemos que dejar un legado. Fíjate, bueno, comentando con respecto a la metodología, mi esposo y yo decidimos en mi casa hacer algo simpático, pues. Decidimos que los niños y mis 3 hijos iban a usar ciertas y determinadas horas en la computadora. Mi hija, que abrió un canal de belleza natural, a ella le encanta esa parte, y dijimos, nada, o sea, la prioridad es tu formación. Entonces vas a tener actividades, y pues hasta le suspendí el teléfono. Pero eso sí, hicimos un convenio de alto rendimiento y le dijimos sus pautas de manera tal que para agosto de este año, que ella se gane la herramienta
¿verdad? Del celular, sin línea, para que ella pueda seguir con su canal de YouTube y todo lo demás. Pero entonces en este lapso de tiempo, así como vienes hablando de las metas grandes, las metas cortas, las metas diarias, ella empezó a hacerlo de esa manera con las herramientas que diste en esa clase magistral. Ella lo tomó como referencia y lo hizo en la computadora y lo hizo en su cartelera, en su pizarra acrílica. Okay. Entonces todo lo hizo hasta por colores, o sea, ella misma diseñó y creó muchas cosas y se entusiasmó. Hasta firmamos el copel de que tanto si ella cumple con esa disciplina y orden, porque son varias cosas, el piano, son 4 cosas. Entonces ella progresivamente va avanzando. Entonces ella es la hermana mayor, tiene 13 años y a su vez sus otros 2 hermanos van viéndole que ese es. Y al tono de ellos van a la... ¿Se entiende? Sí. Mejor. Entonces, y aún así, y con todo esto que te estoy mencionando, del disfraz, de la niña, de todo aquello, hay algo una pregunta así como que siento que me hace falta pulir esa parte. ¿Cómo hacemos para que ese miedo de controlarnos todo, porque queremos que todo salga perfecto y todo aquello, entender que el formar a otros es la misma manera, pues, de que todo crezca, no solamente en un hogar, sino en una empresa, en otras partes? ¿Cómo soltar? ¿Cómo soltar? Ok. A ver, Linda, principalmente lo que te decía, el tema de soltar es entender desde el libro de las 5 heridas en qué herida estoy ubicada. Porque todos tenemos estas 5 heridas, pero tenemos una más que otras desarrolladas, como las que más nos afectan. Y parte de este tema de la edad es como cuando se refleja mucho este tipo de heridas también. Porque ¿qué pasa? A veces tenemos temas emocionales que tal vez tenemos miedo como atender y lo que hacemos es ocuparnos en hacer. ¿Por qué? Para no pensar, para no vivir como ese momento incómodo emocional que tal vez hace que queramos como que estar en todo para no pensar, así mismo. Entonces es como que cuando yo entiendo el por qué quiero estar siempre microgestionando y no confío en el otro para poder delegar, es como que cuando yo sé que algo allí hay que atender. Una vez yo lo entienda, porque parte del trabajo en equipo es aprender a delegar. Si estamos trabajando en equipo, no solamente de la parte empresarial, la parte laboral, porque también la casa es una empresa y somos un equipo. Y desde una edad en adelante uno ya sabe qué tareas le puede ir asignando a nuestros hijos. Yo por lo menos tengo una hija de 6 años y ella me ayuda a mí con cosas del hogar. Obviamente lo que yo sé con lo que puede y desde lo que ella puede. Tampoco le puedo exigir mucho, pero es ir involucrándonos poco a poco en el proceso. Y para esto también, porque delegar no es solamente entregar una función y soltar, no olvidé de eso. O sea, hay técnicas también para delegar, porque yo si quiero esperar un resultado específico, yo tengo que hacer un proceso que para mí yo lo llamo de 4 pasos, que es, tú lo haces, los 4 pasos son, paso número 1, yo lo hago, tú me ves, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Luego venimos con el paso número 2, que es, yo lo hago, tú me ayudas. ¿Con qué? Primero me ves, luego me ayudas. Luego pasamos al siguiente paso, que es, tú lo haces, yo te ayudo, todavía no te he soltado totalmente el control. Y luego, tú lo haces y yo te veo. Siempre dejando claro los estándares de calidad que yo necesito para ese resultado. Y obviamente es algo progresivo, es poner un rol a cada quien específico. Por ejemplo, en este caso que me estás contando tú como experiencia más personal en casa, es qué hace cada quien en casa. ¿Quién hace qué? Y en cuánto tiempo necesita ese resultado. Sin tanta exigencia, porque recuerda que son niños, están entrando en este mundo, hay que tener como esa paciencia y flexibilidad, porque también este tema de no ser flexibles o ser muy exigentes o perfeccionistas también nos lleva como a otro tema emocional. Entonces hay que atender los temas. Pero eso más que todo es lo que yo siento que nos va a funcionar. Entendernos, conocernos, entender qué es el tema emocional que me está afectando, que no me permite soltar, y poco a poco ir involucrando. Así con la parte laboral, con la parte personal, porque hay cosas que yo sé que otra persona puede hacer, solo que es como confiar y soltar un poquito. Para mí esa parte es fundamental de hoy. Excelente, excelente. Mientras estabas hablando, me acordé de una experiencia o una anécdota, por decirlo de esa forma,
en la mi hija tenía clase de taekwondo y inmediatamente después de allí, a su clase de seminario, y yo dije, ay, voy a buscarla porque se llevó el peto y eso es como muy pesado para ella, llevarlo, ay, hasta el lugar de la clase y todo esto. Y yo, bueno, me fui a buscarla. Y yo dije, bueno, de repente ella me da, mamá, toma el peto, ya se me está haciendo tarde, voy a llegar tarde. Y algo que me llamó la atención, agarró los zapatos que no había llevado oportuno, se los quitó y se fue descalza corriendo. O sea, con el afán de ella cumplir, ¿me entiendes? Entonces yo me quedé así. Yo dije, bueno, ella priorizó su responsabilidad. Yes. Y no le importó que no estuviera cómoda. Simplemente salió y se fue. Y yo dije, ahí estoy entendiendo que debo soltar. Porque ¿qué hubiese pasado? Yo pongo a pensar, ¿qué hubiese pasado si yo no voy a buscar el peto? Ella igual se va corriendo, se hace exactamente lo mismo sin mí. Entonces yo, o sea, estoy dejando de hacer otras cosas por pensar en controlar la situación. ¿Se entiende? Entonces, al fin y al cabo, logró su meta, fue a su clase de taekwondo a la otra y no pasa nada. ¿Entiendes? Entonces, estar el control, soltar el control, porque si no nos abrumamos. Ahí es cuando tú hablas del perfeccionismo. Quizás nos invaden en la mayoría de las madres ese perfeccionismo. Si no está así bien, no funciona. Si es total, no, calcula. Porque en la función del equipo es que cada quien sepa qué es lo que va a hacer, como te estás enseñando. Primero me veo y luego hago. Y así sucesivamente lo que acabas de explicar. Entonces, esa anécdota me dejó así pensando y reflexionando que ya es momento, ya son 13 años, ya es momento de, dependiendo también de la madurez de cada quien. Entonces, ahí vamos uno. En cuanto hay algo que me llama mucho la atención, que a nivel de familia también se aplica a las empresas, a lo que tú haces, de ayudar a cómo organizar, ¿verdad? Para cómo hacer los ajustes, dónde están las fallas y todo aquello. Entonces, ¿qué consejos podrías dar a mi familia y pues a cualquier persona, ¿verdad? Para que nuestra agenda deje de ser algo que nos quite la paz y en vez de eso nos dé tranquilidad y no verlo como una lista larga de tareas, sino que vayan a pueden hacer esa parte. Ok, Linda. A ver, en primer lugar, lo importante aquí es no subestimar las horas que nos lleva a hacer cada tarea. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Acostumbramos a llevar un cuaderno en blanco anotando una lista infinita de cosas por hacer, pero subestimamos el tiempo que nos va a llevar desarrollar cada actividad que estamos colocando en esa lista. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Primero yo tengo que identificar varios puntos que son importantes porque no es solo una agenda, las personas lo relacionan al área laboral. Una agenda tiene que estar equilibrada con la parte personal y la parte laboral. Todo lo que nos genere bienestar, desde el descanso, familia, momentos de ocio, deporte, trabajo, o sea, tenemos que considerar todos estos puntos y darle lugar a cada cosa que yo quiero como atender ese día. ¿Qué sucede? Si yo tengo varias actividades por hacer y yo estoy consciente y lo hago con conciencia, la organización y la planificación de ese día yo tengo que asignarle horas por bloques de tiempo. Obviamente va a depender de si la tarea es muy engorrosa o si requiere de concentración, si es un estudio, si es una reunión o un trabajo en equipo. Obviamente este tipo de actividad van a llevar mucho más tiempo que cualquier otra que sea algo un poquito que me lleve menos tiempo. Por ejemplo, lavar los platos o contestar unos correos. Entonces, dependiendo de la complejidad de la tarea, yo sé más o menos cuánto tiempo le voy a colocar en mi día, conociendo que obviamente las horas no son infinitas. Entonces yo tengo que saber cuántas horas voy a descansar, a qué horas me voy a levantar, cómo va a ser mi rutina diaria para llegar para llegar al trabajo, qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después, obviamente considerando lo importante y lo urgente. ¿Qué es urgente que yo tenga que atender primero? ¿Sí? Y qué puede ser importante pero no urgente que yo pueda planificar durante el día o durante la semana. Entonces ahí vamos a diferenciar también, porque en este punto hay personas que no saben diferenciar qué es urgente y qué es importante. Para eso también hay métodos, hay técnicas y hay otras cosas, pero hay herramientas pues que nos ayudan a diferenciarlo. Pero una vez yo lo conozco, yo tengo un bloque de tiempo para cada cosa. Al yo ver a qué horas necesito desocuparme para ya entrar como en
modo familia, modo hogar, ya para acostarme y mi descanso respectivo de la noche, si yo le coloco una hora a cada actividad, yo estoy de manera consciente, ya sé cuántas tareas, por así decir, puedo desarrollar en un día. Entonces, no me voy como con la expectativa de que voy a hacer muchas cosas en ese día y cuando llega la noche siento que no hice nada realmente. Entonces, eso también me puede llevar a la frustración, al estrés, a la ansiedad. Entonces, si yo sé que dependiendo de las tareas que voy a hacer en ese día, nada más me ocupa para 4 bloques, yo puedo estar segura, dependiendo de lo que te decía, que cada cosa también puede cambiar, porque no todo depende de nosotros, que ese día lo más probable es que yo esas 4 cosas logre hacerlas. Pero yo sé que no es una lista de 20 cosas por hacer, sino de estas 4 cosas de manera consciente que yo puedo ir organizando en mi día. Y lo que vaya planificando durante la semana lo voy ubicando dependiendo del día, las horas o el tiempo que me lleve realizar cada actividad. Es la manera más, porque yo ahí empiezo a conocer mis límites y son límites realistas. Yo sé hasta qué punto puedo darle también a mi cuerpo porque mi cuerpo necesita descanso, mi cuerpo necesita hidratación, mi cuerpo necesita moverse y entre tarea y tarea también considerar tiempos libres de desconexión de una tarea a otra. Porque probablemente mi primera tarea es estar 2 horas en la computadora y lo que sigue es algo más de movimiento. Yo tengo que desconectarme de la tarea anterior para conectarme y como reiniciar el cuerpo porque necesito moverme, eso me puede causar incluso fatiga mental, fatiga visual. Entonces como esa desconexión, un cafecito, voy al baño, me muevo un poco y tal, para empezar la tarea nueva que va a requerir otro tipo de esfuerzo. Eso también es para equilibrar un poco la energía. O sea, son cosas que hay que considerar al momento de planificar. No es planificar por planificar. O sea, son cosas que hay que ser pensadas de manera consciente, tomar decisiones informadas, porque el tema aquí es como el despertar de conciencia, desde el autoconocimiento hasta que yo sé de qué manera puede mi cuerpo rendir y qué manera no puede rendir, qué tiendo yo a procrastinar y por qué, porque la procrastinación no es por falta de tiempo, sino una cuestión de emociones, si yo no estoy conectada emocionalmente con una tarea, y ahí entra el punto del momento de delegar. Si yo delego una tarea, yo tengo que saber también quién se lleva mejor con qué actividad en casa, en este caso, porque yo no voy a poner, por ejemplo, a mi hija a lavar platos cuando yo sé que lo que le gusta es cocinar. Entonces ya yo sé que con ella yo me apoyo en la cocina, pero tal vez el tema de lavar platos, entonces es como saber a quién, qué cositas le voy a poner para que todo sea armónico también en casa. Chévere. Es mi recomendación. Está bien. Bueno, mencionaste mucho la palabra consciente, bloques de tiempo, no subestimarnos y para que al final de todo, pues manejemos lo que sí podemos hacer o nos concentremos o la mente se vaya a concentrar en lo que sí puede hacer. O sea, que es algo sencillo, es algo práctico, algo que se puede hacer fácilmente. Y hablaste mucho acerca de los hábitos. Si no hay hábitos, se van formando y al formarse viene esa otra fase que sería gestionar el tiempo de manera consciente. ¿Sí? Hablaste mucho de las heridas, me encanta esa parte porque quizás la mayoría no sabe que tiene que gestionar una emoción, porque eso al final se traduce como una carga, así que me quita el tiempo para poder hacer otras cosas. Y entonces, si no está la parte consciente de que yo tenga eso, o de que ni tengamos eso, entonces no podemos ir avanzando en lo demás. Bien, sí, entonces, bueno, creo que esa parte ya la... Ajá. Bueno, fíjate que de todo de lo de la agenda y todo aquello, para que dice finalizar con otra experiencia y pues ya, es el hecho de que, por lo menos en mi caso personal, que mi esposo es un administrador súper puntual, empíricamente hablando. Yo tengo la profesión de administradora, pero él ya lo es. Entonces tiene eso es como un don en las finanzas, por ejemplo, todo impecable, o sea, como que la estructura de él es esa, en todos los aspectos, gracias a Dios, es como un don en una sola persona. Entonces, bueno, a la final, pues teniendo todos estos conceptos tan interesantes, me llamó la atención también el libro que hablas de las 5 heridas, ¿sí? Entonces, Te lo puedo compartir. ajá, entonces al ajustar a ciertos ajustes, ya podemos tener una agenda que me brinde paz, tranquilidad, autonomía, soltar lo que tenga que soltar
y en el caso pues, de las empresas, pues poder cada quien que esté feliz en lo que está haciendo para que todo sea en armonía y tengan claridad en las cosas. A la final puedan disfrutar lo que hacen. ¿Cierto o no? Sí. Pues sí. Bueno, y a ti que nos estás acompañando el día de hoy, creo que ya echamos bastante y pues la invitación es a continuar viendo por el podcast. Si nos puedes decir, por favor, en dónde nos puedes seguir. Sí, claro. Yo todos los jueves, cada 2 semanas, publico un podcast donde hablo un poco de estos temas, pero un poquito más amplio. Incluso trato de hacerlos cortos para no aburrir, porque sé que hay personas que están como que en tantas cosas y dedicar tanto tiempo a un podcast también es como fastidioso. Entonces trato de hacerlo lo más claro, lo más corto. Los invito, está publicado en 3 plataformas que son Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Y mis redes son Lidis_Durán. En Instagram me pueden conseguir allí. Bien, muchísimas gracias y de verdad estamos muy complacidos. Nos vemos en un próximo episodio.